Y bueno, vamos a hacer una breve oración para empezar. Gracias, Señor, Padre soberano, Rey del universo. Padre misericordioso que estás irrumpiendo en estos tiempos especiales en nuestras vidas y en estos tiempos solemnes de la humanidad, para revelarte, para revelarte a nosotros y a la humanidad. Te agradecemos por la oportunidad, la responsabilidad que depositas en cada uno de nosotros de proclamar tu evangelio a las naciones. Pedimos, Señor, por estos hermanos, seres queridos, familiares, amigos, que aún están tal vez en tinieblas, alejados y con confusión. Permite que tu luz los guíe. Padre Santo, guía a tu congregación. Rompe las cadenas de esclavitud, cualquiera de sus facetas que éstas sean, y bendícenos con tu sabiduría, tu conocimiento, para que podamos cumplir la encomienda que tienes para estos tiempos. En el nombre divino y precioso del Mesías, Señor, amén. Bueno, gracias. Voy a poner la pantalla y quería yo empezar con responder a algunas de las respuestas que tuvimos la ocasión anterior, eh, de tal manera que me voy a venir. Una de las preguntas muy interesantes que nos hizo la hermana Patti es Isaías 1. Y este, no es la primera vez que había oído yo, lógicamente, esa pregunta, esa duda. Más bien, la escuché a manera de objeción en un documento que que me compartió, que viene de Chile, que venía de Chile, de un pastor y una organización, pues, exponiendo su punto de vista, ¿no? Y menciona varios puntos. Todos ellos los corregí y se lo devolví al hermano con mucho gusto y pidiendo lógicamente que el Señor me iluminara, porque a mí me interesa la verdad. Y realmente no me interesa si cae de un lado o cae del otro. Yo quiero la verdad. Así es de que yo estaba dispuesto a que si me revelaba algo que me sorprendiera o que me hiciera dudar, pues bienvenido, íbamos a analizarlo. Pero, pero yo más bien me asombré realmente. Me asombré de cómo Dios iba respondiendo, porque yo no puedo decir que yo estoy capacitado, realmente no. Pero Dios venía guiándome, iluminándome y haciendo, hace cuenta que Él estaba haciendo las correcciones a cada una de esas cosas que realmente me asombró. Si tengo el documento, en alguna ocasión se los comparto. No sé si todavía lo tenga. Pero bueno, en Isaías 1 estamos viendo el contexto realmente de esta situación y es la de un pueblo rebelde, ¿no? En hipocresía. Entonces dice Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, etcétera, etcétera. Ellos se rebelaron contra mí. Y luego dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Y continúa diciendo diferentes cosas importantes de su rebeldía, de su desobediencia, de su hipocresía. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me estás ofreciendo sacrificios?
Harto estoy de tus holocaustos de carneros, cebo de animales gruesos. No quiero ni sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Lo debe haber puesto eso con otras grandes y de otro color. No me traigas más vano presente. He ahí la clave de todo esto. Y luego dice, el perfume me es abominación, la luna nueva y el sábado. Entonces, lógicamente que no puede abominar el sábado, pero sí abomino un sábado de hipocresía. Sí abomino, van las ofrendas y van los sacrificios y van las fiestas a fin de cuentas, ¿no? Entonces es lo que dice aquí. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades me tienen aborrecidas el alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Lógicamente que esas son las condiciones por las cuales. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y entonces podrás verdaderamente celebrar el Shabbat, el día de reposo como debe ser, celebrar las fiestas como deben ser. Entonces, venid, y esta es la parte que conocemos de este versículo realmente. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ese es el contexto de por qué leemos esa parte. Lógicamente que si nada más leemos eh, eh, acá, el 14, el versículo 14, y yo te lo cito y te lo saco de contexto, pues lógicamente que es lógico que nos confundamos, que nos confunda, pero nosotros tenemos que escudriñar. A mí me gusta leer el versículo, me gusta leer el capítulo, me gusta ir al texto original, veo, después de haber visto todo eso, veo otras versiones en las traducciones y me convenzo realmente de dónde estamos, ¿no? Y si encuentro errores en las traducciones o si está sacado de contexto, pues lo entiendo y lo analizo perfectamente y yo ya quedo perfectamente satisfecho y convencido. A fin de cuentas, ese es el asunto. Nosotros tenemos que obedecer por convicción. Cuando dice que quiere poner su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, un número uno no es a la fuerza. Definitivamente no va a ser a la fuerza. Y número dos, yo creo que está poniendo las dos cosas. Quiero que lo medites, que el Espíritu Santo te redarguya y que ya que hayas llegado a esa parte mental, entonces penetra donde realmente cuenta y es en tu corazón. Aunque en hebreo la palabra lev, corazón, incluye mente y, y corazón. Se consideran uno. Em, Ese es en cuanto a uno de los puntos que tocamos. El otro punto era, sí, de las alajás. Alajás en cuanto a las copas. A ver, el Talmud es el texto central del fundamento del judaísmo rabínico, el Talmud, o sea, sus comentarios bíblicos de otra forma, podríamos decirlo. Permítame poner aquí aceptar. Eh, y luego viene la Mishnah y la Gemara. La principal diferencia entre la Mishnah es la compilación fundamental de la ley judía, que es Alajá, mientras que la Hagadá es el cuerpo de enseñanzas judías no legales, incluyendo historias, parábolas, ética, folclore, que dan significado y propósito al Alajá. Entonces, esto de las copas lo encontramos en el Hagadá, que son, como dice aquí, historias, parábolas, ética, folclore, significado y propósito a lo que están haciendo que tal vez no lo entiendan muy claramente. Em, entonces, ahí es donde encontramos en el Seder de Pesaj, o sea, de la cena judía, se consumen 4 copas de vino o jugo de uva, que corresponden a las 4 expresiones de la redención prometidas por Dios en el Éxodo 6, 6, 7.
Estas copas se beben en momentos específicos durante la narración de la Agadá. Primera copa, la copa de la santificación. Segunda copa, la copa de la liberación. Tercera copa, la copa de la redención. Y la cuarta copa, la copa de alabanza. Entonces yo me fui a buscar y encontré este documento, Agadá, y entonces les voy a mostrar un poquito de este. em, en cuanto a esta parte, y otra parte que me resultó bastante interesante, tomando en cuenta que, que no es un mandato o un mitzvot o un mandamiento, sino que es una costumbre o folclore que le da sentido a lo que complementa pues lo que está leyendo en la Biblia. Entonces, empezando de aquí arriba. Esta es la introducción. Tiene muchas páginas. Yo nada más he revisado la primera parte, pero sí lo pienso revisar a fondo porque, pues lógicamente yo voy a discernir entre lo que es verdaderamente un mandamiento y lo que es un comentario o una tradición, ¿verdad? Pero lo interesante aquí, desde que empieza la apertura del Shabbat, del día de reposo, encontré algo interesante. Habla de muchas cosas en esto, ¿no? Desde la preparación, desde la inspección y la eliminación de pan sin levadura en la casa, que es Hametz, y cómo lo hacen, qué protocolos siguen para asegurarse de que no haya levadura en la casa durante la semana de panes sin levadura. Y luego, em, la parte que me llamó la atención fue acá. Cuando se llega a la apertura del Shabbat, o el día del reposo, eh, pues hacen un rezo, ¿no? Repitiendo siempre lo mismo, pero a veces las palabras, a pesar de que sean repetitivas, me parece que tienen algo de valor, mucho de valor más bien. Dice, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos, y nos ordenaste, ¿verdad? Encender las luminarias de este Shabbat. Esta parte creo que es eh, no hay mandamiento que te obligue a encender una vela. Entonces, pero la parte de arriba sí me parece interesante. Y luego esta otra, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que nos mantuviste con vida y nos estás permitiendo celebrar este momento. A veces tomamos muy por hecho que hemos tenido la bendición de llegar a celebrar un Shabbat o una serie de fiestas nuevas en el año. Después de eso hacen una bendición a los hijos y a las hijas, y me parece que eso es bien bonito. El padre o la madre bendice a sus hijos en cada día de reposo, en cada Shabbat, en cada día de reposo los bendice. Que Dios te bendiga, hijo mío, de la misma manera que ha bendecido a Efraín y a Manashe o a Manasés. Y a las niñas, a las hijas, bendita seas tu hija, de la misma manera que bendijo el Señor a Sara, Rivka, Rachel y Lea. Em, y luego viene la oración sacerdotal, que es Llevare Jeja, Adonai de Ishmereja, Adonai te bendiga y te guarde. Yaer Adonai Paná Veleja Vijuneja, Adonai te ilumine con su presencia y te dé gracia. Isa Adonai Paná Veleja, Veyasem Leja Shalom. Adonai se torne hacia ti y te conceda la paz. Y luego viene la parte que había mostrado ustedes en el Kadesh. Viene, ¿por qué se sirven 4 copas de vino en el ceder? Viene toda la explicación y el versículo, los sacaré de Egipto, los libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y los tomaré como mi pueblo. Sobre esto quiero hablar yo hoy. De esto voy a extenderme. eh, Además de concluir las instrucciones de esto, a ver qué pasa. Ok, lo voy a bajar acá. Em, Además de las instrucciones de
de los pronósticos que vamos a hacer para encontrar la fiesta en, en este día. Ok, entonces em, lo pregrabé yo ayer en la noche, de la misma forma, para darme la oportunidad de tener dos mentes, mi mente de ayer y mi mente de hoy, para poder comentar y que esté lo más completo posible la información y la presentación que les voy a dar. Bienvenidos a En Busca de la Verdad. Esta es la séptima parte de los tiempos señalados de Dios. En esta ocasión estamos en el Éxodo. En este versículo vemos que dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Congoja de espíritu es Mikoser Ruach. Mikoser quiere decir debilitamiento y Ruach de espíritu, debilitamiento de espíritu. También podría decir poquedad de aliento o insuficiencia de aliento. Estaban agotados por la dura servidumbre, que no podían ni escuchar la voz de liberación. Y me pregunto si en la actualidad no estamos en las mismas situaciones de poquedad de espíritu, debilitamiento, insuficiencia de espíritu, por la dura servidumbre del sistema, que a veces no es probablemente, en algunos casos no es trabajar levantando ladrillos, pero la hipnosis de esta servidumbre te ha hecho parte de un sistema que ha debilitado tu espíritu. Un sistema de materialismo y de mundanalidad que acongoja tu espíritu. Egipto, Misraim, es lugar de estrechez y opresión. Representa al mundo. El mundo gira y gira y gira, pero al ritmo mundanal. En el versículo 5 leemos: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Las dos palabras o las dos frases que me llaman la atención es
oí el gemido. Por la poquedad de aliento apenas era un gemido. Esto en oposición a mi pacto. En el versículo 6 dice, en el versículo 2, Éxodo 6, 2 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Cuando lo lees en español, se pierde mucho de lo que nos está queriendo transmitir el mensaje. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Ani Yud Hei Vav Hei, o Jehová, lo que ves arriba en blanco. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como un Dios omnipotente. Pero en mi cualidad de Jehová no me había dado a conocer a ellos. Jehová irrumpe al oír un gemido o un clamor, como leemos en Mateo 25:6. A la medianoche se oyó el clamor. Ya viene el esposo, salid a recibirle. Es cuando se revela la cualidad de Jehová. Para entender esto más a fondo, veamos los nombres que califican a Dios. Perdón, antes de pasar a eso, cuando escuchamos clamor de medianoche, pensemos en el despertar de la Iglesia en 1844 y cómo todos estos tiempos son proféticos. Por eso actualmente vivimos tiempos solemnes que tienen cumplimiento profético y tienen su lugar en los tiempos señalados del Señor. Por sus cualidades. Elohim es el Dios de la creación. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra, que es poder sobre todo poder. A Abraham, Isaac y a Jacob escuchamos que se les reveló como el Shaddai, el Todopoderoso, el Sustentador, el que promete, el que hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero en los últimos tiempos, Dios irrumpe con el nombre de Jehová, que es, el que era y el que ha de venir, el Eterno, el que se encargará de cumplir todas las promesas de lo que ha prometido y de lo que ha creado, el Dios que consolidará el pacto. El Eterno es, el que era y el que ha de venir, y el que se presenta como sustentador, defensor, restaurador, libertador, consolador.
El proceso de la liberación en respuesta a esta congoja de espíritu. Lo leemos en Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Le está diciendo a Moisés, quiero que utilices el nombre de Jehová. Porque yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Este proceso de liberación tiene 3 fases. La salida de la opresión, el establecimiento de un pacto y la heredad. La salida de opresión, como leímos, es yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hay algo que quiero mencionar. Porque los tiempos del Señor, hasta en estos pequeños detalles, son asombrosos. Hermanos, ustedes decidieron estudiar Éxodo, vino esto de las lumbreras, y una cosa lleva a otra. Y estamos preparándonos para guardar las fiestas en este año. Pero hay cumplimientos históricos, proféticos y personales, y se está cumpliendo el componente profético y personal en cada uno de nosotros, de ustedes. Es decir, que estamos a punto de ver cómo Dios va a hacer de todas estas letras algo real en las vidas de cada uno de nosotros. Es decir, que estamos saliendo en Éxodo. Estamos siendo partícipes de una Pascua, de una liberación, etcétera, etcétera. O sea que estamos viviendo, vamos a vivir en este año esta cosa en la forma personal. Y qué a tiempo, ¿no? Libraré de su servidumbre y los redimiré. Literalmente, sacó, libró y redimió al pueblo hebreo de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero ya aprendimos que nosotros podemos leer y vivir, profundizar en la simbología y en la interpretación profética y personal del texto. Cuando habla de la salida de la opresión, habla de sacar, librar y redimir de adicciones, de defectos de carácter, de traumas y pesos emocionales, de un entorno hostil, mundanal, de este sistema que te sofoca, que te hipnotiza y que te anestesia. Al grado tal de no poder distinguir entre lo santo y lo profano, y conformarte con religión superficial, ser hipnotizado por falsas doctrinas y por un evangelio incompleto. En el mejor de los casos, un evangelio incompleto. Egipto es Babilonia. Babilonia es el mundo. Y ser sacado, librado y redimido es decirle no a lo que antes decías sí.
Eso lo vemos plasmado también en las fiestas de primavera. La Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Los sacaré en la Pascua, los limpiaré en panes sin levadura, los purificaré en primicias e infundiré mi espíritu en Pentecostés. Perdón. De tal forma que cuando estemos celebrando estas Fiestas no van a pasar como pasan los días, las semanas y los meses, o como han pasado los días, las semanas y los meses, o como hemos dejado pasar año tras año estos momentos solemnes, porque se llaman santas convocaciones. El Señor está sacando a su pueblo. Al que quiera oír, lo va a invitar. El que quiera escuchar la trompeta de alerta, el que escuche la voz del pastor, el que se considere su oveja, va a reaccionar y va a ser sacado. Y en panes sin levadura va a ser limpiado de inmundicias y idolatría, falsas doctrinas, etc. Y después seremos purificados para que se derrame espíritu de santidad, de tal forma que el tiempo no pase en vano. Y él cumple la voluntad del Señor, que es el cumplimiento profético y el cumplimiento personal, uno, en cada uno de nosotros, y dos, en su iglesia. Pero su iglesia es un remanente. Así es de que los aplicados, es decir, los que más saben, eh, los entendidos, los aplicados de la fila, tomemos en cuenta a quien mucho es dado, mucho se le exige. Pero que no nos sorprenda que en este proceso de romperse rangos de diferentes denominaciones, hay hermanos que estaban totalmente en idolatría, que escuchen este mensaje, que penetre su corazón y su mente y que en un pris pras estén en las siguientes fases que vamos a hablar. Y claro que los que muchos saben, pues para los que muchos saben, mucho se espera de nosotros. Y si profundizamos un poquito más y nos vamos al cumplimiento profético de la Iglesia y de sus despertares, podríamos atribuir el primero y el segundo despertar a la Pascua y a panes sin levadura, donde seremos sacados y seremos limpiados, o hemos sido sacados y hemos sido limpiados, en el primer y segundo gran despertar de la Iglesia. Es decir, después de los reformadores. Es a lo que me refería. Si la denominación ya no pertenece a Roma católica, pues ya tuvo su despertar, ¿no? Pero tal vez hay hermanos católicos que despierten en cuestión de una semana. Y luego hay hermanos en el cristianismo, en apostasía, que están en el proceso, pero que también se pongan las pilas, como decimos, y avancen a pasos agigantados. Yo creo que por eso dice que el segundo éxodo va a palidecer al primer éxodo en cuanto a las maravillas que vamos a ver. Es decir, después de 1740 y 1840, 1850, primero y segundo gran despertar de la Iglesia, y ser purificado con agua viva, y que se infunda su espíritu, encaja con el tercer y último gran despertar. Es cuando la Iglesia
está madurando. Es para la iglesia madura, no para la iglesia infantil. Es la purificación y es la santificación. ¿Por qué digo esto? Porque después de la salida de opresión, vamos a trascender a la siguiente parte. La siguiente parte es intimidad. Por eso Éxodo 6:7 dice, los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero cuando... Esto es lo que está ocurriendo ahora. Ahora estamos viviendo este tiempo solemne donde Dios se revela en su cualidad de Jehová y exige ahora una relación totalmente íntima. Ahora quiero que realmente me conozcas porque el novio ya llegó, ya está aquí. Cuando leemos los tomaré en español, nos quedamos muy cortos del significado que está tratando de darnos el mensaje. La palabra en hebreo es lakachti. Eso quiere decir los desposaré. Eso quiere decir seré el novio que esperaban. Eso quiere decir quiero una relación íntima, no superficial, no incompleta, no de mentiras, no de falsas doctrinas, no incompleta. Por eso cuando leemos Mateo 5:17, debemos ahora, con la madurez espiritual, con el colirio en los ojos, podemos ver más claramente que cuando Jesús dice no he venido a abrogar la ley o la enseñanza de los profetas, está diciendo no he venido a abrogar la Torá. Está diciéndonos no he venido a enseñar un evangelio incompleto. Lo aclara, porque dice, mientras exista cielo y tierra, ni la letra más pequeña del hebreo, la yod, ni el tagim, que es el adorno de la caligrafía, ni la pestañita de la caligrafía, desaparecerán de la Torá hasta que se haya cumplido el plan de redención. Y de manera que cualquiera que quebrante el más pequeño de los mandatos será calificado como pequeño. Y el que se atreva a mal enseñar a los hombres también será llamado pequeño en el reino. Que no quiero un evangelio incompleto, porque no quiero una relación incompleta y no quiero una relación superficial, de mentiras, de falsas doctrinas, de confusión. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no excede la de los escribas y los fariseos, no tienen lugar en el reino de los cielos.
porque el reino de los cielos le pertenece a los que quieren desposar a Jehová. Porque el reino de los cielos solamente le va a pertenecer a los que van a buscar esa intimidad y esa plenitud total. Cumplir la ley es pleroo en griego. Y cumplir la ley, pleroo, es llenarla en toda su plenitud. Es por eso que cuando leemos Jeremías 31-33 y nos dice, este es el pacto que yo quiero hacer con esta iglesia a la que voy a desposar. No es un pacto incompleto, no es un pacto superficial, y como dije anteriormente, un pacto de mentiras o de falsas doctrinas o de tradiciones de hombres. El pacto que yo quiero con la novia, con la iglesia, es un pacto que requiere recibir mi Torá en su mente y escribirla en su corazón. Recibir el Evangelio completo, el Evangelio eterno en su mente y escribirla en su corazón, para que entonces yo sea su Dios, su Jehová, y ustedes, mi pueblo. Claramente lo vemos en el texto original abajo. Natati, ondré, et torati, mi Torah, Bekirbam en sus mentes, Veal libam en sus corazones. Esto, Jeremías 31-33, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero si vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos 8, encontrarás exactamente lo mismo. El pacto que haré con la casa de Israel es el de poner mi ley en sus mentes y escribirla en sus corazones. De tal forma que no cambió absolutamente nada, tal y como leemos en Mateo 5:17. No piensen que he venido a abrogar nada. Todo queda perfecta y totalmente igual. La única manera de pasar, de trascender al tercer lugar, a la tercera fase, Éxodo 6:8, los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Firma Ani Jehová, yo Jehová. Para poder entrar en esta heredad es necesario ser sacado de entre las naciones, ser reunido de entre todos los pueblos. Estoy leyendo Ezequiel 36:24. Ser rociado de agua viva, ser purificado, limpiado de toda impureza y toda idolatría, de toda falsa doctrina y aún de un evangelio incompleto. Implica recibir un corazón nuevo que pueda recibir el derramamiento del Espíritu, que es lo que está ocurriendo ahora. Porque ese Espíritu que va a ser derramado es para que podamos de nuevo seguir sus estatutos y obedecer sus leyes.
su Torá, sus estatutos, preceptos, ordenanzas, decretos. De tal manera que la pregunta ardiente es ¿dónde estamos en ese proceso? Personalmente, como remanente, denominación, iglesia. Hemos llegado al momento en el que se van a romper los rangos. Por eso implica salir de todos los lugares donde estábamos dispersos. Eso implica dejar falsas lealtades a la religión superficial y a las falsas doctrinas y a los evangelios incompletos. Porque o estás aún en la opresión de una religión superficial, de un evangelio incompleto, de un Egipto, de una Babilonia, de confusión, de ignorancia, de apatía. O estás listo para dar el siguiente paso y ahondar y profundizar y entender lo que significa establecer el pacto y cumplir y ser fiel al pacto. Permitir que la Torá penetre en tu mente y en tu corazón. Eso es el Evangelio eterno y completo. Y eso es lo único que te va a permitir recibir la heredad. Porque me estoy dando cuenta que el mensaje de los tres ángeles, realmente el mensaje de los tres ángeles se lee igual que el hebreo, de derecha a izquierda. Cuando leemos vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, solamente está en la heredad, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el lado izquierdo, la única manera de entrar en pacto, establecer el pacto y trascender a ese nivel es desmoronando a Babilonia, a tu Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que nos había hecho beber a todas las denominaciones del vino del furor de su fornicación. El pacto es poner su Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y cuando eso ocurra, se derrumba Babilonia. Y cuando eso ocurra, estaremos pregonando el Evangelio eterno y completo. Porque el tercer ángel es el que alerta de la opresión. Si alguno permanece en la opresión, estará adorando a la bestia y a su imagen y semejanza. Estará adorando a una bestia
o a la imagen de una bestia, profesando religión superficial, falsa doctrina, evangelio incompleto. Y llevará en su frente o en su mano una marca. Y estará bebiendo del vino de la ira de Dios. Para salir de la opresión, para salir de Babilonia, para que se derribe Babilonia, para entrar en pacto, para recibir un evangelio eterno y completo, para recibir la heredad. Es necesario salir en Éxodo. Y las mismas palabras que dijo Moisés serán las mismas palabras que tendremos que decirle a los faraones actuales. Llegó el momento del éxodo, llegó el momento de salir y prepararnos para las fiestas del Señor. Bien, entonces, ya que estamos listos, ya que estamos, ya que nuestro entendimiento ha sido renovado y estamos viendo más claramente dónde estamos en los tiempos proféticos y qué responsabilidad tenemos y qué bendición tenemos. Eh, entonces, eh, pues estamos viviendo, literalmente estamos viviendo el éxodo de, del segundo gran éxodo, que estamos para los tiempos finales. Bien, entonces ahora lo que tenemos es el pronóstico de las fiestas de primavera, Pascua, Pascua, panes sin levaduras, primicias y Pentecostés. Ya habíamos hecho paso, ya habíamos determinado el inicio del año en base a la aplicación lunar que nos pronostica que para el día 20 de marzo del 2026 la luna será visible en un 4%. El 19 es muy poco. Normalmente tiene que ser 2% o más de visibilidad. Entonces, ¿verdad? Pero esto está por verse, como les digo. Puede ser que el día 19 haya 2 o 3% de visibilidad y entonces se recorra para un día para atrás. Pero con este pronóstico vamos a decir que empieza aquí, contamos 11 días hasta el fin del mes y luego nos vamos al siguiente calendario, contamos el resto de los días y llegamos al... ¿Mm? A ver, ¿qué pasó? Ah, creo que tengo que mover esto acá. Mm, A ver, ahorita un momentito. Lo voy a hacer de nuevo. Ok. Ok. Eh, y entonces entramos a el día 14 que sería Pascua. Entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Luego contamos 7 días del día 14 para el séptimo día.
sería la conclusión de la fiesta de panes sin levadura en este séptimo día. Bien, luego habló, Levítico 23:9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Em, aquí nos quedamos. Habla a los hijos de Israel, dile que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente al día de reposo, la mecerá. Perdón, había olvidado decir que es el viernes 3. El sábado 4 es Shabbat de alta solemnidad, día de reposo de alta solemnidad, porque es el primer día de la celebración de panes sin levadura y el último día de la celebración de panes sin levadura. Es decir, como dijimos, este, el día 15 y este, séptimo día. Este y este son sábados de alta solemnidad. Y ahora entonces, primicias, es lo que estábamos leyendo, ¿no? Hace un momentito. Al día siguiente del día de reposo se mecerá y es el día de primicias, es decir, este es el día de reposo semanal y aquí es donde cae primicias. Bien, entonces este es primicias, pero también se le llama Omer Reshit. Omer Reshit es inicio del conteo, inicio de un conteo de 50 días para el derramamiento del Espíritu en el cumplimiento profético y 50 días para para la bendición de recibir la Torá al pie del monte Sinaí, que es el cumplimiento histórico de Shavuot o la fiesta de semanas en el cumplimiento histórico. Es decir, que el pueblo hebreo salió en Éxodo, caminó 50 días para llegar al pie del monte Sinaí y recibir la Torá. Bueno, entonces eso es primicias. Ese es el tercer paso que tenemos que resolver. Y em, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová de vuestras habitaciones. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, en esta ocasión es con levadura, como primicias para Jehová. Y este día es día de santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo donde quiera que estéis por vuestras generaciones. O sea, estamos hablando de haber llegado ya a Pentecostés. Cuarto paso es determinar Pentecostés. A partir de aquí vamos a contar 7 semanas completas o 50 días. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Sería, me voy a la de aquí al lado, lo hacemos en retroceso si quieren. Aquí está. Perfecto. Entonces, este es el día pronosticado, ¿no? Si te vas en reversa, sería 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, eh, 29, 28, 27 y seguimos así, ¿no? Y lógicamente que vamos a caer acá. O 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semanas completas, es decir, toda esta es la semana completa, ¿ok? Y aquí es el día de Pentecostés, que siempre va a caer en domingo. También, igual que primicias siempre caen en domingo. De ahí en fuera, los otros días pueden caer en cualquier momento porque la luna los determina. Entonces son 50 días o 7 semanas cumplidas para llegar a Pentecostés. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento solamente del pronóstico del tiempo? Porque lo que yo propongo es, como dijo la hermana Patti, es que ya que nos estemos acercando a la fiesta, tal vez lo hagamos a fines de febrero.
o tal vez en marzo, a principios de marzo, nos reunamos y tengamos una sesión específica con todos los detalles ya más esclarecidos y específicos de qué productos tienen levadura, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, em, qué es una bonita tradición, pero no es un mandamiento, que sí es un mandamiento. Por ejemplo, específicamente comer hierbas amargas es mandamiento, pero encender velas en ese día o leer o cantar o etcétera, etcétera, son bonitas tradiciones, pero no es parte de un mandamiento. Y parte de eso lo pueden ver ustedes en esa adajá que está llena de bonitas cosas, como dar la bendición a los hijos, como recitar cosas que ya después lo leeré yo con más calma. Hay muchas cosas que tienen mucha simbología, ¿no? Eh, pero no es parte del mandamiento en sí. Pero sí hay, por ejemplo, de los dos panes es mandamiento. ¿Ok? Eso sí es mandamiento. ¿Y qué cosas no aplican? Lógicamente, lo que no aplica es lo que tenga que ver con sacrificios. No se va a hacer sacrificio de ninguna especie más que un sacrificio espiritual que, que, mm, que encaja perfectamente con lo que Pablo nos dice, que estamos construyendo un templo. Nosotros, es el templo, nuestro cuerpo es el templo del Señor y aquí es donde se ofrecen sacrificios agradables al Señor a manera de espiritual, a manera de triunfos, a manera de, de efectos de carácter vencidos, de idolatría vencida. Por ejemplo, si llegamos nosotros a la Pascua con las manos llenas de crecimiento espiritual, de renovación de entendimiento, eso... eso es lo que se busca para estos tiempos. Ese es realmente el objetivo de los ensayos de vestuario de estas fiestas para que cuando llegue la última serie de fiestas nos encuentre listos para recibir al novio. Por eso Pablo dice, en cuanto a los tiempos señalados, hermanos, no es necesario que yo les escriba de nuevo o les vuelva a recordar o les vuelva a dar la clase, el Zoom, lo que sea, porque ustedes ya se lo saben bien y los están ensayando perfectamente. Ustedes van a llegar preparaditos. Pobrecitos de los que creen que esto es pan liviano, y lo toman muy a la ligera y creen que está abolido y que no aplica para nosotros, que es cosa judía, porque puede ser que a ellos sí los sorprenda como ladrón en la noche, de una forma u otra. Em, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo pronosticamos el inicio del año? ¿Cómo contamos 14 días para determinar la Pascua? El día siguiente es el sacrificio a las 3 de la tarde. A la noche se come, aquí estamos, a la noche se come la Pascua. Se cuentan 7 días y ese primer día de panes sin levadura es sábado de alta solemnidad. Se cuentan 7 días, uno, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7 y el séptimo también es sábado, día de alta solemnidad. En este año parece indicarnos todo que el día 15 caiga viernes a la tarde, que ya era de por sí Shabbat, pero en otros años no es necesario que caiga en día de reposo. Y ejemplo de esto lo vamos a ver en las fiestas del otoño, pero no quiero llegar a eso todavía hasta que no hayamos entendido bien bien y no quede ninguna duda de que hasta ahí contamos eso y luego cómo determinamos el panes, primicias. Al día siguiente del sábado es primicias. Sería aquí, ¿verdad? Al día siguiente del sábado. Sería aquí. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Si no, me voy ahora. Pasan unos meses. Ah, perdón, 7 semanas contarás. Llegamos a Pentecostés. Ok, perfecto. Ya llegamos a Pentecostés. Contamos las 7 semanas completas. 7 semanas completas.
o 50 días y llegamos, 49 es este es el número 49 y 50 va a caer aquí. Siempre va a ser así. Una semana completa, una semana completa, 2 semanas completas, 3 semanas completas, 4 semanas completas, 4 semanas completas, 5 semanas completas, 6 semanas completas, 7 semanas completas y al día siguiente del día de reposo, domingo, es Pentecostés. Y si contáramos en reversas, nos iríamos 50, 49, 48, etcétera, 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 y llegaríamos a contar aquí el primer día. Así es como se cuenta el Omer Reshit, ese es el conteo hacia el día de Pentecostés, el Omer. Qué bueno que ya me iba a pasar de largo. ¿Qué ocurrió en los tiempos de Jesús en ese periodo, después de la resurrección y 50 días después, durante los 50 días? ¿Qué ocurrió? Jesús se estuvo manifestando en diferentes lugares y estuvo revelando el Evangelio entero y completo. O sea que para nosotros este año, cada uno de estos días no son un conteo superficial, como había ya dicho. Todo lo de la religión superficial pasó a la historia. De aquí en adelante es intimidad, es revelación, es que, que, que penetre realmente en toda su plenitud la enseñanza, la sabiduría y la profundidad tan grande de todo lo que nos falta por aprender. Resulta que somos bebés. Imagínense, urge saber qué es un estatuto, precepto, ordenanza, mandato, decreto, juicio, y cuáles aplican ahora y cuáles no se pueden cumplir. Hay algunos que no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque estamos imposibilitados a cumplirlos. Por ejemplo, el, 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 este, el año de jubileo o el año sabático se descansa toda la tierra. Nadie podía cosechar ni o sea, podían cosechar, pero solo lo que saliera naturalmente. No se iba a labrar la tierra, se le iba a dejar descansar. Pregunta, ¿en la humanidad actual dejamos descansar la tierra o seguimos consumiéndola? A menos de que vivas en el campo y lo hagas tú por tu cuenta. Pero la humanidad no lo va a hacer porque el enemigo nos tiene en cautiverio. Y hay algunos de estos, por cierto, estatuto. Entonces, estatutos son Jukim, son las santas convocaciones, estatuto perpetuo serán. La santa convocación es un estatuto y los preceptos serían estos pequeños inciso o cláusulas. ¿Qué vas a hacer en este estatuto de la Pascua? Vas a comer hierbas amargas, precepto de comer hierbas amargas. ¿Ok? Esos son unos ejemplos. Pero hay mucho más, es mucho más profundo. O sea, hay muchas más cosas que estudiar. Em, entonces, a lo que yo iba es que estos 50 días de conteo para llegar a un derramamiento del Espíritu son 50 días de revelación día tras día. No puede pasar un día sin que tú no hayas sentido el asombro de Dios, porque son días de santificación. Ahora sí son días de santificación, en serio, para que verdaderamente cuando llegue el Pentecostés no nada más estés cantando lluvia de gracia, la estés viviendo realmente en sintonía al ritmo de Dios, porque eso hace toda la diferencia. Un ejemplo que seguramente no aplica aquí, pero por ejemplo con los chicos de en rehabilitación, ellos estarán celebrando estas fiestas porque es crecimiento espiritual para ellos y es resguardo divino de la recaída. Y llegan a cada una de estas fiestas
con crecimiento espiritual y con cierto número de días de sobriedad, meses, ¿no? Años. Entonces, para nosotros serán defectos de carácter o será, como dije yo, adiós a la religión superficial, adiós a la religión incompleta, porque si desconocemos tanto, pues tenemos mucho que aprender. Entonces, estos 50 días nos van derramando sabiduría, sabiduría, conocimiento, inteligencia. em, son, son, hay un protocolo que puedes tú seguir de ir de cierta forma estudiando lo que ocurrió en los tiempos de los hebreos en esos días y qué lecciones ellos venían aprendiendo. Y también puedes ir diciendo, ah, en ese tiempo es probablemente cuando iban caminando estos dos hermanos y se encuentran con Jesús y les abrió todo el entendimiento, así como a nosotros esperemos que nos abra todo el entendimiento y podamos crecer en conocimiento de lo que desconocemos. Entonces, ¿estamos? Ah, ok. Si no tienen preguntas de las fiestas de primavera, me voy al pronóstico de las fiestas de otoño. Ah, por cierto, que yo voy, cuando ustedes ven aquí Levítico 23 y ven Levítico 23:15, etcétera, voy en orden. Voy en orden en Levítico sacando las instrucciones de la fiesta. Y aquí llegamos a Levítico 23, donde dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que en el mes séptimo, ya estamos en el mes séptimo, ya llegamos al mes séptimo, ok, del primer mes celebramos la Pascua y panes sin levadura, primicias, después 50 días más tarde estamos en Pentecostés y luego pasa un buen tiempo y llegamos al séptimo mes, tendremos día de reposo, otra vez, imagínense nada más, otro sábado que hemos estado ignorando, conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo siervo haréis y ofreceréis ofrendas de a Jehová. Son de trompetas, la trompeta se tocaba en, ¿cuánto tiempo dura Pentecostés? Solo ese día, solo ese día. Em, el séptimo, perdón, trompeta, el son de trompetas. ¿Cuándo se tocaba la trompeta? Cuando se iba a movilizar al pueblo para una guerra, ¿ok? Cuando se va a entronar al rey de reyes, o al rey, en este caso al rey, pero en este caso va a ser al rey de reyes. Em, entonces, ha estado sonando la trompeta y algunos de nosotros no la hemos estado oyendo. Hemos estado eh, sufriendo de congoja espiritual. Eh, hemos estado conformes de que no había nada más que aprender, que ya, pues ya puro sermón reciclado. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para sermones reciclados y de seguirnos, como dije la semana, ¿cuándo fue? Hace unos días, se está desmoronando, se están cayendo las Torres Gemelas, se está cayendo Babilonia. ¿Tú crees que estamos para perder el tiempo con sermones reciclados? Para nada. Con evangelios incompletos, para nada. Em, entonces la trompeta está sonando y está despertando a las personas y nos está movilizando para una guerra, pero es espiritual. Y cuando llegue la final trompeta es para coronar al Rey de Reyes. Entonces ese es el séptimo mes. Cuando llegue el séptimo mes, día de reposo es. Entonces, ¿cómo vamos a contar el día del séptimo mes? Perdón, yo ya, sin querer queriendo, no sé qué era, lo iba a hacer al revés, pero me sigue saliendo así, yo no sé, tal vez es que Dios me está dirigiendo la mano. Volví a hacerlo de derecha a izquierda, ¿eh? Perdón, yo sé que estamos acostumbrados a pensar de aquí para acá, pero este es marzo, la luna nueva renovada de marzo, que nos marcó el inicio del año. Esta es la segunda luna, tercera luna, cuarta luna, quinta luna, sexta luna y la séptima luna.
del año, es decir, el séptimo mes. El pronóstico indica 19 o 20 de marzo, vamos a decir, para el inicio del año. Luego, en abril, estamos alrededor del 18 de abril y la iluminación es de 2%. Por eso digo que puede ser que cambie por un día. Para cuando llegue mayo, perdón, el 3 que será en mayo, estamos ahí por ahí del 18 también otra vez, pero es de 6% de iluminación. Puede ser que sea el 17, perdón, que sea el 17. Y luego el siguiente mes es el 16 con 4, pero como digo antes, puede ser que sea un día antes. 3% de iluminación para este mes y el 14 de agosto, 5% igual puede ser que sea un mes, un día antes. Y aquí, el sábado, ok, aquí cae en sábado, pero nos vamos a dar cuenta, sábado a la noche, ok, séptimo mes. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que en el séptimo mes, al primer día del mes séptimo, es reposo, día de reposo, una conmemoración al sol de trompetas. ¿Cuándo es eso? Al final del Shabbat, al final del día de reposo. Es decir, que aquí tenemos 2 días de reposo continuos, de viernes 4 a sábado 5, de viernes a sábado, este es un día de reposo y vamos a tener otro consecutivo. Este es de alta solemnidad. Este es el sábado regular, el sábado, bueno, no debería decir regular, el sábado semanal. Y este sábado de trompetas de alta solemnidad. Aquí estamos celebrando la fiesta de trompetas, ¿ok? Pero la fiesta de trompetas, como dije yo también, anuncia algo importante. Mm, y aquí se pone buena la cosa. Ah, perdón. Lo que debía haber mencionado antes es que en la primera venida del Mesías se cumplieron las primeras 4 fiestas. En la primera venida vino, se sacrificó, purificó de pecado el mundo, resucitó y derramó su Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ok? En las siguientes fiestas de otoño tienen que ver con la segunda venida del Mesías. Entonces, si nosotros decimos que la iglesia ha estado despertando desde 1844, si estamos hablando de específicamente de, de la iglesia adventista, pero no se limita a la iglesia adventista. Hubo un segundo gran despertar en muchas iglesias, en muchas denominaciones en 1840 y tantos. ¿Ok? Em, entonces, em, si ha estado despertando la iglesia desde aquel entonces, su cumplimiento cíclico de la fiesta de trompetas, que como dije anteriormente, anuncia que ya viene el novio, empieza a hacer preparativos porque ya viene el novio. Estamos trascendiendo a otra fase de la humanidad, ¿ok? Y se empieza a revelar, como vimos al principio, Dios en su cualidad de Jehová. ¿Ok? Como lo habíamos leído anteriormente. Pero ¿qué ocurre este año para ustedes y para mí? Porque, ¿no? Mm, Yo estoy viendo que se está revelando un Jehová que está exigiendo que ya pasemos de la preparatoria a la universidad. Ok, ya estamos listos para la universidad. Ya estuvo bien de ignorar algunos capítulos que estábamos ignorando. Ya estás listo para que la mente tuya y tu corazón estén, eh, que se derrame el espíritu y que podamos asimilar totalmente la magnitud del evangelio completo. Ok, después de la fiesta de trompetas, se cuentan 10 días. Así como hubo 50 días antes de crecimiento espiritual,
estos 10 días son 10 días de preparación para la fiesta más solemne de todas las fiestas. Y la única que no tiene un son o un ton generalmente, en general, de alegría, porque también puede ser una fiesta temible, porque representa el día del juicio. Y como todos sabemos, para algunos será un día de gozo y para otros será un día temible. Y todo esto está ligado a cómo haces tú tu preparación. Entonces, si tu preparación es una preparación superficial, eh, pues puede ser que sí. El único que decide es Dios. Nosotros no vamos a decidir. Nosotros andamos diciéndole a la gente que no se va a salvar y si se va a salvar y no se va a salvar. Nosotros qué sabemos, porque va a haber pequeños en el reino que pasan de panzazo. Y además a nosotros no nos toca ese juicio. Le toca a, a- a Dios tomar esa decisión. Pero sí, estos 10 días son de introspección personal de cada uno de nosotros para llegar al gran día del perdón o al gran día de expiación, que es representativo del juicio, habiendo eh, resuelto cualquier cosa que traemos eh, acarreando en nuestras espaldas. Sea, como dije anteriormente, sean cargas emocionales, sean defectos de carácter, sean resentimientos con el prójimo, sea odio, sea intriga, sean pecados no confesados y pecados que no hemos resuelto. Es momento de hacer lo que en la rehabilitación le llaman ¿cómo le llaman? Minucioso inventario de defectos de carácter. A nosotros nos toca hacer un minucioso inventario de nuestros defectos y agregaría yo de nuestra condición espiritual en cuanto a nuestras doctrinas. Eh, y entonces llega el gran día de expiación, el gran día del perdón. Ok, pero vamos a leer el versículo. A los 10 días del mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día y en los 10 días previos a esta, pero el último día es un día de culminación, será cortado del pueblo. Cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en estos días, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo. Ya ven que dije que es estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Ah, ok, esto está muy interesante. Em, Aquí Dios ya sabía que su pueblo, Judá e Israel, no estaría habitando todo el tiempo en Jerusalén o en Israel, que estaríamos en cualquier lugar. Y por eso cuando habla con la mujer samaritana, dice, ustedes adoran en Jerusalén, pero a nosotros nos dijeron que podemos adorar aquí. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Y entonces le dijo, pues, tal vez le haya dicho, pues la verdad es que tiene que celebrarse las fiestas de peregrinaje en Jerusalén. Pero a fin de cuentas, ya viene el tiempo, ya estamos aquí. El verdadero adorador adorará en espíritu y en verdad, y es el tiempo para nosotros. Donde quiera que habitemos debemos eh, celebrar este estatuto perpetuo en espíritu y en verdad. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a por eso dice, afligiendo vuestras almas en un conteo regresivo a los 9 días del mes en la tarde, y de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, ¿cómo se ve esto en el calendario? Dijimos que acá está el día de reposo. Contamos 10 días. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, como había dicho yo anteriormente. De tarde a tarde, por eso lo pongo en medio, ¿no? Y claro, el conteo es un poquito confuso. Dices 1, 2, 3, 4, 5.
acá, pero realmente es de aquí a acá, de tarde a tarde. O sea, de las 6 de la tarde del 14 de septiembre a las 6 de la tarde del 15 de septiembre de 2026. Entonces, aquí tenemos dos sábados continuos, ya había dicho yo, al inicio de la fiesta de trompetas. Dos Shabbatot. Shabbatot tot es plural de Shabbat, Shabbatot. Dos días de reposo continuos de viernes 4 a sábado 5 y de sábado 5 a domingo 6. Y el día de expiación es 10 días después. Tendremos 10 días de introspección hasta el gran día del juicio o del perdón, que es este día, que también es un día de reposo. Es el día de reposo más solemne de las fiestas. El versículo 33. Bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya llegamos a la fiesta de trompetas, ya llegamos a la fiesta de expiación y de ahí vamos a contar, por eso todo está ligado, si se dan cuenta, por eso hay tanto énfasis en las lunas, ¿ok? El calendario de Gilel 2, que es el que siguen los rabinos, si tú vas y te metes a Google y dices, ¿cuándo es la Pascua? Te va a arrojar una fecha que probablemente coincida, probablemente no coincida, no lo sé. Porque ellos hacen su observancia en base a un cálculo matemático, porque cuando estaban en la diáspora no podían ver el avistamiento de la luna, entonces no les quedó más remedio que hacer cálculos astronómicos y matemáticos para calcular cuándo llegaría, como lo que estoy haciendo yo en la aplicación, vamos, ¿no? Este, pero, por cierto, este, le voy a mandar a la hermana un enlace que es la página de internet de Deborah's Date Tree. Y ellos hacen el avistamiento de la luna en Jerusalén y también el avistamiento de la cebada, para irnos indicando cómo van progresando los eventos. Un buen ejemplo de cómo funciona todo esto es este mes, porque, porque en esta página de Facebook anunciaron el día 20 que se había dado el avistamiento de la luna nueva. O sea que el 20 marcó el inicio de este mes. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Porque viene la fiesta de Purim. Bueno, una fiesta que no es una santa convocación, porque no está ordenada por Dios, pero es un alajá o un adagá, o una orden, un mandato que acordó el pueblo judío para celebrar. Dijeron, nosotros los judíos vamos a celebrar que Dios nos libró de una masacre en los tiempos de el rey Asuero y Esterno. Y, y entonces por eso dicen, nosotros queremos honrar a Dios con una fiesta, pero no es un mandato bíblico, la fiesta de Purim. Entonces, se acaba de declarar el día 20 inicio del mes, con el avistamiento de la luna nueva. Se la voy a mandar a la hermana para que ella la comparta con ustedes y puedan ver cómo es que se anuncia que inició el mes. Ok, entonces, em, expiación. Y luego del día de expiación, a partir del día de expiación, es una cadenita de tiempo, ¿se dan cuenta? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que a los 15 días del mes séptimo, perdón, no del día de expiación, del inicio del mes, a los 15 días del inicio del mes séptimo, será la fiesta solemne de tabernáculos, cabañas, a Jehová por 7 días. Esta dura 7 días. Porque alguien me preguntó cuántos días dura Pentecostés, en este caso son 7. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haceréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día también tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuántos sábados de alta solemnidad hay en las fiestas? Sorpresa de sorpresas. 7. 7 sábados de alta solemnidad. 7 sábados que tal vez hayamos estado ignorando. Por eso el pueblo lloró
cuando les estaban leyendo el libro de la ley. Entonces, aquí lo marcamos en el calendario. Ya habíamos marcado el inicio del mes, ya habíamos marcado el día de expiación y lógicamente que 5 días de aquí, porque son 15 días desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, Santa Convocación. Y empiezan 7 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el octavo, que empieza a la puesta del sol del sábado, es la celebración del octavo día. Octavo día, Shabbat o día de reposo de alta solemnidad. De nuevo tenemos 2 sábados de reposo continuo, 2 sábados de reposo continuo, 2 sábados de reposo continuo. Pero esto es un pronóstico, como dije yo anteriormente, es solo un pronóstico porque todo depende de las cosas que vamos a ir viendo. Iba a enseñarles algo que les enseñar. Mm, sí. Eh, ¿Y te cuentas? Por eso digo yo que todo esto son momentos de solemnidad, de mucha solemnidad, de momentos de crecimiento espiritual de gran manera. O estamos despertando pero despertando en serio. Y el que se queda dormido se quedó dormido. Hemos venido hilando un eslabón perdón, una cadena con eslabones y eslabones y eslabones. Empezamos en el punto de inicio con el pacto y nos dimos cuenta de que cuando estábamos leyendo ley se refiere a la Torah y que ese pacto es el mismo en Jeremías 31 y en el 8. No cambió nada, absolutamente nada. En Jeremías 31 y en Romanos 11 vimos la restauración de Judá y la integración de Israel. Es decir, ¿por qué dije la restauración de Judá y la integración de Israel? Porque el pacto nunca contempla la creación de una nueva religión, sino la adopción e integración de multitud de naciones a la Torá. A la Torá completa, al Evangelio completo. Pero eso que no nos sorprende, ¿no? Aquí ya lo habíamos leído, Mateo 5:17, ya se los enseñé. Y lo mismo, el plan de redención y el pacto contemplan un rescate de la idolatría, de la falsa doctrina y del Evangelio incompleto. Lo vemos en Ezequiel 36:24. Sacarnos de todas impurezas, infundir espíritu en nosotros que nos haga entender que estatutos y preceptos, esta palabra que es preceptos, están vigentes y que estábamos ignorándolos. No obstante, vienen días, dice Jehová, en Jeremías 16:14, que no se dirá más viva Jehová que hizo salir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino ahora viva Jehová que está sacando a los hijos de Israel de todas las tierras donde estaban destituidos. Y nos va a devolver a la tierra que se le prometió a nuestros padres. El plan de redención y el pacto contemplan un rescate en 3 fases, como lo vimos hoy, en armonía con el mensaje de los 3 ángeles. Salida de opresión, establecer el pacto. Esto es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Un pacto completo de un evangelio eterno y completo y la heredad del evangelio. El problema es que me siento culpable de traicionar mi religión. Estoy hablando de todas las religiones, todas las denominaciones, ¿ok? El problema es que toda mi vida he sido católico y me sales con estas cosas. ¿Cómo puede ser posible que no, si a mí me enseñaron? O vivo en el cristianismo en anomía, en apostasía. No, el domingo ya, no, el sábado no, si el domingo ya fue sustituido y yo puedo comer de lo que quiera, dijo que no. Me puso un mensaje un hermano de otra denominación, lógicamente. Si dijo que no es lo que entra en mi cuerpo lo que me contamina. Y un montón de versículos mal entendidos, desgraciadamente, ¿no? Y en el mejor de los casos, estamos predicando un evangelio, pero un evangelio incompleto. Me siento culpable, pero ¿qué dice aquí? Marcos 7, del 9 al 13.
qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandato, el mandamiento de Dios, para mantener su propia tradición, sea cual sea, estés donde estés. Y Lucas 6, 46 al 48, ¿por qué me llamas amo y Señor y no haces lo que yo digo? Si vine, les enseñé, critiqué, analicé, corregí, di ejemplo y ahora dices que no lo haces. Que vamos a arrancar esas páginas de la Biblia. Nuestra doctrina está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, los profetas y la piedra del ángulo es Jesús. Entonces, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace es semejante al que acabó, ahondó y puso su fundamento sobre la peña. Y cuando vino todo viento de doctrina falsa y de confusión, etcétera, no le hizo ni cosquillas. Y luego el versículo más fuerte, porque aquí no está hablando con los de Islam, aquí no está hablando con, perdón, aquí no está hablando con los de otras religiones, ¿no? No está hablando con ellos, aquí está hablando con los que, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ya estamos viendo cuál es la voluntad de su Padre, porque está en el, en el pacto, ¿no? En el pacto. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, hasta profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y milagros. Nunca los conocí, declara, apartaos de mí. ¿Qué dice en español? Hacedores de maldad. Pero realmente lo que dice es transgresores o practicantes de anomía. Y anomía es no ley. Transgresores de la ley. Traducido, transgresores de Torá. Anomía. Búsquenlo. Ah, en otra ocasión les enseño también lo voy a mandar a la hermana, creo que ya lo tiene. Logos K Logos o Bible Hub para que ustedes vean el texto en el lenguaje original. Y bueno, esta observancia está compuesta de mandatos y mandamientos. Y ya habíamos mencionado que precepto, estatuto, ordenanza, decreto, etcétera, 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 tienen nombres muy específicos y que están apareciéndonos en versículos que habíamos estado leyendo de corrido. ¿Cómo que estatutos y preceptos? ¿Y cómo que si nuestra justicia no excede esto? ¿Y cómo que el más pequeño de los mandatos, mitzvot? Bueno, aquí están cada uno de ellos. Porque a fin de cuentas, como dije anteriormente, el Evangelio es completo y comprende todas estas cosas que ya habíamos comentado. Y muchos serán actualmente, en la actualidad, muchos seremos limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis, el plan de redención y la recreación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en Apocalipsis, al final. Este es el Evangelio, este es el pacto, esta es la redención. Y hay un pacto y tiene un pacto. Y aquí está al final otra vez. Esta es la paciencia. Ya dije que no es paciencia, es perseverancia, resistencia y aguante. Hupomone en griego. De los santos, los que verdaderamente guardan todas estas cosas que hemos estado diciendo. Mitzvot, mandatos de Dios y se mantienen en fidelidad, convicción y veracidad a Jesús. Se dan cuenta por qué escudriñar las escrituras es verdaderamente escudriñar las escrituras. Porque antes paciencia, fe, mandamientos, leyes, pues no. La verdad que al menos a mí no me, no me estaban dando
toda la riqueza que estamos recibiendo ahorita. Pero es profético, no que no nos sorprenda, que no nos haga sentir culpables, que no. Aquí está diciéndonoslo clarísimo en Ezequiel 36:24. Vamos a ser limpiados. Y es que a fin de cuentas y a final, en este momento, se vuelve a cumplir el hallazgo del libro de la ley para nosotros, en el último gran despertar. Eso es lo que, eso es lo que estamos viviendo. Y me parece a mí que es asombroso, me parece a mí que es verdaderamente maravilloso. Pues sí que hablé mucho, perdón. Y seguramente que me pasé de tiempo, pero con esto verdaderamente concluimos todos estos días que me tuvieron mucha paciencia, porque quise explicarles desde el principio, desde los fundamentos, desde el por qué, y lo repetí muchas veces tal vez, pero tuvieron la perseverancia de los santos. También paciencia, pero aquí se trata de perseverancia, de perseverar hasta el fin y de pedir y clamar por en sabiduría, conocimiento, inteligencia, porque en los últimos tiempos la ciencia no aumentaría, el conocimiento aumentaría. También ya se los enseñé. La palabra es Da'at, ese tiempo es ahora. Así que no es como dijeron también en el libro en la situación con Esdras, ¿no? No lloren, no se lamenten, no se avergüencen, no se jacten tampoco, como dijo Pablo. Es profético. Todo este tiempo es profético. Yo creo que verdaderamente hemos hallado el libro de la ley. Eso es todo, hermanos. Gracias por su perseverancia. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Francisco, por su tiempo. Es el momento para preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su mano. Este es el momento. Perdón, tomando en cuenta que vamos a tener nuestra reunión ya se aproximan las fechas y vamos a entrar en los detallitos, ¿ok? Ahorita vimos nada más el pronóstico de cómo, o sea, de forma general, de qué es lo que dice y cuándo se celebra el pronóstico. Para la siguiente sesión que ya estemos cerca, entramos en detalles más pequeños de levadura, de los dos panes, de qué es ofrenda encendida, eh, y creo que ya es todo realmente. Perdón, si se les ocurre alguna una pregunta después, se la comunican a la hermana. Con mucho gusto lo procesamos y lo analizamos porque es muchísima información. Yo sé que es muchísima información. Em, Esta es información que yo he estado recopilando de muchísimas fuentes, de muchísimos maestros a lo largo de años. Entonces, y a mí también me ha tomado tiempo procesarlo, analizarlo. Este, el Espíritu Santo ha hecho el trabajo de redarguir y, y es maravilloso, pero sí no es superficial, es complejo, es profundo, más bien. Hermana Carla, usted tiene su mano levantada. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Más que una pregunta,
Más bien quiero dar un gran agradecimiento para el hermano Francisco por su diligente estudio de la palabra de Dios. Sabemos que en los últimos tiempos van a surgir muchos laicos a, eh, a predicar. Entonces, bueno, yo quiero agradecerle su perseverancia en el estudio de la palabra y que haya tomado el tiempo de compartir estas enseñanzas que nos son de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, yo había contestado, pero tenía el micrófono apagado. Gracias. Em, gracias. Como dijo la hermana, la honra es para Dios y la responsabilidad es de nosotros. Entonces, la idea, yo creo, la idea es de que con el tiempo, cada uno de nosotros tome ese papel, ese mismo papel de ir pregonando estas verdades tan importantes para nuestros hermanos, para que también ellos crezcan en entendimiento de lo que está por pasar, de lo que está ocurriendo y de lo que está por pasar. Bueno, hermano Francisco, parece que en todo nos ha quedado claro el día de ahora, así que no tenemos a nadie más haciendo alguna pregunta o escribiendo alguna pregunta. Entonces podemos cerrar con oración, por favor. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad de reunirnos, todos en un mismo espíritu, y el espíritu es de recibir tu palabra. Eh, Abre, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a continuar estudiando, analizando, comprobando, verificando y ratificando de estas cosas que estamos hablando. Y, y que una vez que hayamos hecho nuestro análisis, el Espíritu nos redarguya y podamos tener la convicción de dar pasos firmes hacia adelante y de pregonar a nuestros hermanos que el tiempo es corto y que el tiempo apremia y que realmente la iglesia está entrando a su última fase, y es la fase del tercer gran despertar para recibir al novio en poco tiempo. En el nombre divino y precioso de nuestro Mesías. Amén. Hermana, también Hermana